Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Nagusi TV, un programa de televisión por internet que lo que quiere sobre todo es abordar esos problemas, esos retos sociales que están incidiendo de una manera muy significativa en la calidad de vida de las personas que envejecen. ¿Qué tema vamos a meter en esta Agenda Nagusi? Un tema importante, el reto que tenemos como sociedad de combatir la soledad no deseada que están sufriendo un montón de personas mayores. Y para ello vamos a empezar viendo algunas cifras, algunos datos. Faltan datos, necesitamos todavía más investigaciones que nos ayuden a focalizar bien para poder buscar soluciones mucho más acertadas. Pero algunos datos nos están diciendo que el 43% de las personas que viven solas son personas de 65 y más años. Sabemos que el hecho de vivir solo o sola no significa que tengas que sentirte en situación de soledad, pero es verdad que casi el 60% de las personas que declaran sentirse solas viven en hogares unipersonales, con lo cual hay cierta relación y es uno de los pocos datos objetivos que podemos encontrar. Tenemos también que dentro de esa población mayor de 65 años tenemos un 23% de personas que viven solas, y cuando subimos la franja de edad y nos dirigimos a los 85 años, en ese caso todavía sube y llegamos casi a un 37% de personas que están viviendo solas. Pasamos a ver el tema de género, ¿no? Porque realmente el envejecimiento es femenino y si nos damos cuenta, entre esas personas que viven solas entre 65 y más años, el 74% son mujeres, frente al 26% que son los hombres. Si una vez más subimos la edad y llegamos a 80 o más, todavía ese porcentaje aumenta y nos encontramos un 80% de mujeres mayores de esa edad que viven solas. Es verdad que las mujeres ya sabéis que vivimos más años, los hombres también ya se están afortunadamente aproximando y bueno, eso hay que intentar, seguir viviendo más años, pero también vivirlos con calidad de vida. Tenemos también datos aquí cerquita. Un reciente estudio muy interesante en Guipúzcoa nos está diciendo que aquí al lado hay 15.000 personas que se están declarando sentirse solas, que lo están pasando mal. Tenemos también, como hemos dicho, el 60% declara que se siente solo, de la gente que vive en hogares unipersonales. Más datos. Vamos al Estado. El Estado ya habla de 5 millones de personas viviendo solas y se calcula que aproximadamente el 25% de esas personas que viven solas se sienten de verdad muy solas, muy abandonadas. Bueno, con estos datos también el estado de salud está demostrado, y así nos lo dicen, que el problema y el reto de la soledad afecta de una manera muy relevante a nuestra percepción tanto de la salud física como de la salud emocional. ¿Y qué nos encontramos? Pues que esas personas que viven en hogares unipersonales, tenemos un 48% que declara que su estado de salud es bueno o muy bueno, pero tenemos un 52% que nos siguen diciendo que su estado de salud es regular o incluso, con el 12%, muy malo o malo. Con lo cual, aquí tenemos indicadores, el hecho de vivir solo, y otro montón de indicadores porque es un fenómeno complejo, como vamos a ver, pero que desde luego no podemos esperar más para hincarle bien el diente y buscar soluciones. Así que os invito ahora a todos a recibir a nuestros invitados y invitadas, gente que desde luego está trabajando duro, con iniciativas muy interesantes, y bueno, vamos a charlar qué es esto de la soledad y cómo podemos afrontarla y combatirla. Pues os animo a que vengáis conmigo. Bueno, pues bienvenido, bienvenidas. ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, que nos íbamos a sentar con todo esto aquí puesto? Pero bueno, vamos ahora a quitárnoslo, puesto que nos han tomado la temperatura, mantenemos la distancia de seguridad y en el plató no hay más de 10 personas en estos momentos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por las presentaciones, ¿no? María Nora Barrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Eskerrik asko y bienvenida. Eskerrik asko zuri. Pilar Sorando, médico geriatra de Sartzaroa, presidenta de Sartzaroa, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. Bienvenida, Pilar. Eskerrik asko. Jon Mancisidor, presidente de la EDE y también miembro del Grupo Motor de Getxo Lagunkoia, esa iniciativa que busca que los municipios sean lo más amigables y lo más respetuosos con la edad.
Y tenemos también a Carmele Acedo, directora general del grupo SSI, Servicios Sociales Integrados, que estáis desde luego con un montón de iniciativas que inciden directamente para procurar de alguna manera mejorar la situación de todas esas personas que se sienten solas. Y bueno, pues empezamos esta tertulia, que lo que queremos es que sea una conversación distendida y tranquila. Y nos planteábamos decir, bueno, empezamos hablando del tema del COVID. Hoy parece que es inevitable, ¿no?, empezar a hablar en una situación en la que estamos viviendo de ello. Pero por otra parte decíamos, el reto de la soledad estaba mucho antes de la COVID, de que apareciera esta pandemia, y va a seguir, haya vacuna o no haya vacuna. Con lo cual, una pequeña entradita de decir, ¿creéis que ha servido entre todo este desastre, ¿no?, que nos ha traído esta pandemia, ha podido servir para por lo menos generar un poquito más de conciencia social sobre esta situación que estaba un tanto invisible, la de la soledad no deseada? Yo creo que sí, ¿no? La soledad en todos los estamentos vitales es algo que está ahí, y desgraciadamente pues, esta pandemia nos ha puesto en objeto pues, la soledad hecha un boom. A lo bruto, la ha hecho visible a lo bruto. Sí, los problemas que hay la gente, nos hemos obligado a estar dentro de nuestras casas y los problemas relacionados, la soledad no deseada. Yo creo que desde los servicios sociales esta es una realidad con la que convivimos pues, desde hace tantos años, ¿no? O sea que la pandemia yo creo que ha abierto los ojos a una ciudadanía que muchas veces en este ritmo habitual de salir pronto, llegar tarde, no reparar en que tenemos una vecina que no vemos hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia ha puesto el foco, ha reposado los ritmos, ¿no? Y ha puesto el foco en que hay muchas personas con necesidades que viven entre nosotros y donde con un pequeño gesto de la comunidad pues hemos sido capaces de llevar el pan, de llevar una medicación, no hay que articular grandes cosas, ¿no? Entonces yo creo que ha servido sobre todo para mirar hacia adentro de nuestros barrios, de nuestras comunidades vecinales, para decir, es que estoy conviviendo con personas que están en situación de soledad y bueno, pues no hace falta mucho para apoyar esas situaciones. Yo creo que era un tema muy conocido desde nuestro sector, pero con el que la sociedad vive pues bastante de espalda, me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que además no solamente es la soledad no deseada que hemos ido comprobando a lo largo del tiempo que verdaderamente se produce en esta situación, ha sido la sociedad no deseada impuesta. Han tenido que estar solos porque no había otra manera. Entonces, yo creo que por una parte la sociedad solidaria que siempre ha estado pendiente, ha estado mucho más pendiente de la gente que potencialmente podría estar solo. Y luego otra parte de la sociedad que hasta que no se ha activado este problema no se ha parado a pensar, pues igual efectivamente en mi comunidad o la vecina del tercero ahora está sola porque antes venían sus hijos, pero ahora ya no pueden venir. Entonces yo creo que ahí también se ha activado esa parte de la sociedad en la que no estaba tan concienciada, y creo que el movimiento que ha habido de atención a la soledad y en general a las necesidades de las personas ha sido encomiable. Yo creo que ha sido una maravilla. Sí, bueno, de eso no hay duda. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho las tres. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Pero tengo también un poco la sensación de que quienes han reaccionado a esto son o bien las organizaciones acostumbradas a trabajar con este tipo de personas, algunas partes de las administraciones, quizá las familias, algunos vecinos, gente muy concienciada. Pero igual he hecho en falta un poco más de visibilización más masiva del fenómeno de la soledad, ¿no? No he visto en los medios de comunicación una atención tan particular y tan precisa como la que podemos tener las personas que estamos aquí, que estamos muy cercanas a esa situación por diferentes circunstancias profesionales o de edad. Pues muy bien, pues mira, me gustaría ahora compartir con todos vosotros y vosotras una entrevista que hemos tenido hace pocos días. Pero antes de nada,
quiero recordar que Agenda Nagusi, ahora estamos aquí en un plato de televisión, pero realmente el proyecto de Agenda Nagusi, dependiente del gobierno, era un proceso participativo donde se ponía un reto, un problema que estaba en la agenda política y se generaban foros de debate, procesos participativos, hablábamos, charlábamos, nos juntábamos y además hacíamos propuestas de cómo se podía solucionar esos problemas. Entonces, un requisito importante que tiene Agenda Nagusi y también Agenda Nagusi TV es que el tema que metemos en esta agenda es un tema con el que los representantes políticos, los responsables, tienen que hacer algo. Entonces es obligada la primera pregunta. Y la primera pregunta, Marian, va dirigida a ti como representante directora de Servicios Sociales del Gobierno. ¿El Gobierno tiene metido el tema de la soledad no deseada en su agenda? Sí, claro. No puede ser de otra manera. El Gobierno, gracias a proyectos dentro de la estrategia de envejecimiento activo, está el proyecto participativo de Agenda Nagusi. El año pasado se trató de manera participativa un tema importante, que era el de los cuidadores, y efectivamente estamos a punto ya de enseñar la nueva estrategia para personas cuidadoras familiares, no profesionales, y en este caso pues es lo mismo. Agenda Nagusi ha hecho un proceso participativo donde se ha demostrado que la soledad no deseada es un aspecto importante a trabajar y, por supuesto, está metido dentro del plan, del acuerdo de gobierno que ahora mismo hay entre los dos partidos que lo componen. Está la soledad no deseada, está el problema del reto demográfico, está la atención a las personas mayores de 80 años. Es un aspecto muy importante que dentro del programa está contemplado y es objetivo, no del departamento, sino de todo el gobierno. Sí, claro. Sí, porque es muy importante. No queremos generar falsas expectativas. Lo que de aquí se habla luego sale y sirve para hacer algo con ello. Y además, en el final del programa insistiremos mucho porque necesitamos vuestra participación, la de los televidentes, porque necesitamos saber para que cuando tomen las decisiones, esas decisiones estén mucho más conectadas con la realidad. Y sin más lío, vamos a ver esta entrevista con Maite Sancho, que la mayoría de los que estáis aquí sentados la conocéis, una psicóloga, gerontóloga social, ha trabajado mucho en Fundación Matía, principalmente en el ámbito de la investigación, también de la planificación estratégica, ha estado, es un poco artífice también de la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo, ha estado en el Observatorio de Envejecimiento y Dependencia del Inserso. Podría estar mucho tiempo hablando del currículum de Maite, pero sobre todo lo importante es lo que nos ha contado. Con lo cual, vamos a dar entrada a un café con Maite Sancho. Bueno, ¿qué os ha parecido lo que nos ha contado Maite? Carmele. Bueno, a mí me parece que hay reflexiones hay ideas que invitan a una reflexión muy potente, ¿no? Por una parte, hablar de las expectativas, de la resiliencia. Yo creo que hemos convivido con un modelo de cuidados donde, nuestras personas mayores han estado conviviendo en nuestros propios hogares, ¿no? Claro, nos tenemos que construir en nuestro imaginario otro modelo de envejecimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente tiene que ver con la prevención, con el trabajar aguas arriba. Nosotras hemos creado un programa que se llama Bizkaia Saretu, Bizkaia Saretu, Escuela para la Prevención de la Soledad, porque donde vemos que está el gran reto está en trabajar en clave preventiva, porque cuando la soledad llega, está muy enraizada, pues podemos hacer acompañamientos, podemos responder con programas muy paliativos, pero donde realmente podemos empezar a poner los primeros pasos para que eso no llegue es en otras edades mucho más avanzadas. Estamos hablando de empezar a trabajar 20 años antes de que estas situaciones puedan llegar. A mí toda esta parte de trabajar las expectativas me parece muy interesante y sobre todo es curioso que en los países del sur de Europa tengamos la percepción de que estamos más solos que en otros países donde realmente sí que hay una soledad más objetiva, ¿no? Eso es. A mí me ha gustado mucho también dos ideas que ha dado muchas ideas que ha dado de la soledad, que es un sentimiento individual, que no podemos medirlo porque es subjetivo, cada uno siente la soledad de una manera y sobre todo que en el ámbito de las personas mayores es un grupo muy heterogéneo y que, como bien decía ella, no podemos, a todas las personas mayores no sienten igual la soledad, dependiendo de las expectativas que cada uno tenga, de su experiencia vital, que para mí la soledad es un sentimiento
desagradable, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, pues todos los mayores se sienten solos, pues vamos a crear programas aburridos, o todo va en un cajón. No, sí que tenemos que diferenciar que las personas mayores son el grupo más heterogéneo que hay dentro de nuestra sociedad, y que tenemos que la soledad está ahí, y que luego también hay que integrarlo en nuestra sociedad. Decir, bueno, sí, yo creo, a mí me ha removido también a nivel personal. Quiero decir que no solamente es la percepción que cada persona mayor, en este caso, tenga de su soledad, sino la que podemos tener los demás de la soledad de ellos. A mí me pasó que mi ama se murió rápidamente, entonces estábamos obsesionados porque mi aita no estuviera solo. Y él no se sentía solo, en la medida de lo... Bueno, pues él hizo sus cosas, entonces nos poníamos en su... es que aita, es que... Pero que no, que cada uno tiene su propia percepción, y está claro que eso nos ayuda también a los demás a hacer nuestro propio proyecto vital y a decir, pues mi mamá fue cuidada por mi ama, pero yo creo que ya tampoco quiero que mis hijos me cuiden a mí. Y eso no quiere decir que me vaya a sentir sola, ni que vaya a tener ese sentimiento de soledad. Bueno, pues tendré que ir trabajándome a mí misma para saber lo que es ese sentimiento de soledad. Y yo creo que otra cosa importante es que tenemos una sociedad de personas mayores altamente preparada. Hace muchos años decían que teníamos los jóvenes mejor preparados del mundo. O sea, pero es que ahora mismo tenemos unas personas mayores con un potencial que eso les hace también poder pensar en su propio proyecto vital con más conocimiento. Entonces yo creo que por ahí tenemos que intentar que utilicen todo eso, que no se quede estancado, porque creo que eso ayuda también a evitar la soledad a través del voluntariado, de la creación de determinados grupos de trabajo, de determinados proyectos en colaboración intergeneracional, interinstitucional. Creo que todo eso hay que utilizarlo. Sí, yo creo que eso, una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo lo que ha dicho cosas muy interesantes esta mujer, ¿no? Es la asunción de los diferentes roles a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que puede ser una de las claves en ese trabajo más preventivo, más de vacuna, ¿no? Es decir, ser capaces o ayudar a las personas a que sean capaces de que a lo largo de su vida van a tener diferentes roles, no solo roles en cuanto a sí mismo, es decir, verse en diferentes posiciones, sino también roles respecto a los demás, ¿no? Que es lo que te hace conectarte y lo que te hace irte vacunando frente a posibles situaciones de soledad no deseada, ¿no? Y ahí yo creo que otra cosa que ha apuntado que tiene que ver con esto, y es todo ese trabajo que has comentado tú también, ¿no? Todo el tramo solidario y de voluntariado que funciona en esta sociedad, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Darle una visión mucho más amplia y también meterlo un poco más en las cadenas de valor que están funcionando. Es decir, no solo aquellos voluntariados de acompañamiento, no sé más. Preguntarle a nuestros mayores, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú? O sea, ¿cómo quieres sientes solo? Bueno, pues, ¿cómo quieres aplicar lo que sabes cuando ya no estás en el proceso productivo, ¿no? Porque aquí termina el proceso productivo y nos sacan, ¿no? Y entonces, bueno, si tienes mucha suerte y te dan opciones y te plantean retos, claro, te reproduces, o sea, te regeneras. Pero si no, pues claro, vas reduciendo los círculos de la relación a tus amistades, a tu familia, al cuidado de tu gente y tal, y llega un momento en que todo eso, como han definido antes esta mujer y tal, desaparece, con lo cual tienes una sensación de vacío muy grande, ¿no? Yo creo que este proceso que me ha gustado también porque lo arrancan los niños, ¿no? Lo arranca en la relación, esto, en lo intergeneracional, no relaciona y quites con una cosa muy importante, que las personas mayores proyectan cuidado, más cuidado del que reciben, sí. Y por eso la infancia es un estamento que hay que potenciar las relaciones. Sí, porque a veces se percibe como carga, ¿no? Sí. Carga de cuidado las personas mayores, y bueno, sabemos que no es así. A mí me preocupaba también la importancia que tiene lo de dar sentido a tu vida. ¿Se puede enseñar? ¿Podemos aprender a dar sentido a nuestra vida? Porque es un poco existencial y quizás queríamos en este primer programa ir a eso, a la esencia de dónde sale, ¿no? Ese sentimiento, esa frustración de no encontrar tu lugar. No sé si en la Escuela de la Soledad que tenéis en Bizkaia Saretu, Carmele, abordáis este tema de intentar dar sentido. Yo creo que necesitamos planteamientos disruptivos para acometer esta situación y otras tantas con las que nos encaramos en estos momentos, ¿no? A mí me parece que
esos modelos paternalistas donde la persona tiene poco protagonismo, están muy agotados, ¿no? Todo ese potencial de personas que, bueno, pues están efectivamente muy formadas y sobre todo que tienen ganas de transformar, de tener un papel activo. Y luego, además, mucho tiempo les queda desde que acaban el proceso productivo, son muchos los años que les queda todavía para estar activos y para intentar evitar caer en esa soledad y además utilizar todo lo que han ido aprendiendo a lo largo. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la oferta que tenemos en estos momentos está poco casada, hablando también del gap que hablaba Maite, de expectativas y percepciones. A mí me parece que está muy poco casada la demanda de un grupo de personas, pues eso, que son personas activas, con la oferta que existe. Me parece que hay una oferta pues excesivamente pasiva, tradicional. Yo creo que ahí hay un espacio de construcción importante. Sí, como decía ella, ¿no? Que aburren muchas de las ofertas que nos están haciendo, ¿no? Porque son café para todos. Sí, yo quiero que mi aita no esté solo. Oye, pues a lo mejor no es lo que él necesita. Eso. O sea, la soledad la entiendo, pues mira, porque sí que las personas mayores va asociado a un sentimiento de pérdida. Pues eso, perdemos nuestro estatus social cuando dejamos de trabajar o el cuidado. Soy hermana, mujer y bueno, pues y lo que decías tú, Carmele, se lleva a un proyecto muy superior, ¿no? Pues tú te sientes solo, pues te voy a acompañar. No. Y lo que hablamos, yo sigo insistiendo, las personas es un grupo muy heterogéneo, entonces y tenemos que darle voz. Hay que darle voz. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué cosas podríamos hacer para ese sentimiento, esa productividad, ese aporte? Que no es una cosa muy interesante. Pilar, desde la medicina, o sea, como médico geriatra, es una especialidad que no existe en la atención primaria. Puede haber que muchas de las personas que se acercan con una percepción de su salud mala, en realidad por detrás haya otra cosa. Y bueno, ¿y de qué manera se puede detectar eso o puede ayudar? Bueno, pues la soledad, mira, a raíz de esa pregunta que me haces, Bea, se ha demostrado que la soledad es un ítem, un artículo un poco científico, pero que en el ANCE que es un ítem para poder sufrir demencia. O sea que, oye, pues no solo me siento solo, la soledad me lleva a mayor trastornos de ansiedad, de tristeza o de demanda incluso asistencial. Como vemos, pues encendiendo lucecitas, ¿no? Pues preguntando mucho, hablando mucho con nuestros pacientes, dándoles voz. Yo siempre digo, cuénteme, a veces siempre hablas con los hijos que vienen, no, quiero que me cuente usted, ¿qué pasa? Oye, pues es que o tenía un perrito y ya no puedo, se ha muerto, no puedo salir a la calle, o mira, es que tiene un deterioro cognitivo y claro, pues ahora ha dejado de hacer sus paseos, su sociabilización y está más inquieto, hay que poner las antenas. Luego vamos a hablar de antenas y de detecciones, pero no sé si... Estaba pensando que casi vamos a dar entrada a Kalean, porque es muy interesante ver lo que nos ha dicho la gente en la calle y creo que a partir de escucharles vamos también a generar un poquito más de conversación. Así que vamos a dar entrada a Kalean con Carmen, que es nuestra colaboradora maravillosa de SECOT y nos ha traído un reportaje muy, muy, muy bonito. Así que damos paso a Kalean. Bueno, pues no sé cómo os ha dejado el cuerpo, porque bueno, pues a veces hay situaciones reales. Esto es lo que está aquí, en este barrio, donde tenemos el plató. Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero, ¿qué os ha parecido? Yo creo que hay un denominador común, ¿no? En todo lo que hemos escuchado, que es que sí, tengo hijos, familias, nietos, 9 hijos, pero hablo con el botón, ¿no? Y yo creo que eso es un poco común, no el mismo relato, pero en el fondo subyacía un poco eso, ¿no? Es decir, que habéis comentado antes también que el hecho de tener a la familia cerca, más lejos, no te garantiza nada. Te puede garantizar cariño, pero no te garantiza atención, cuidado, relación,
que probablemente es lo que necesitas a esta edad, ¿no? Y que hay que poner, creo, desde mi punto de vista, hay que buscar otras vacunas, más como las que hemos hablado antes, ¿no? Para ir previniendo que en esa situación afrontemos de otra manera, vamos, ¿no? Y ahí está la dificultad, es que es eso, está claro, es el sentido de la vida, el proyecto, el tener algo, ¿no?, que te ilusione. Igual cuando nos ponemos muy trascendentes es más difícil, igual se concreta en qué actividades te hacen a ti sentirte feliz, sentirte reconocido, no lo sé. Pero bueno, también hay cosas positivas, ¿no, Marian? A mí la verdad es que me hace ilusión decir que por lo menos un servicio que se está ofreciendo, la telealarma, sirve, ¿no? Y además es un canal de entrada a unas casas que puede tener muchísimos servicios. Sí, es uno de los aspectos que dentro de la teleasistencia del servicio Betion se tiene, y la verdad es que, como decía ella, en determinados momentos, como la valoración de las personas usuarias de la teleasistencia está hecha en virtud de sus propias necesidades, bueno, pues hay un perfil importante de personas solas, porque además el prototipo, el perfil de la persona usuaria de teleasistencia es una mujer mayor de 82 años y que vive sola. Con lo cual es un foco de atención muy importante también de cara a poder bueno, pues ayudarle en determinados aspectos. Pero sí que desde la teleasistencia siempre se mantiene, las llamadas son proactivas además, quiero decir, no es a demanda, sino que se hacen casi 100.000 llamadas al mes de manera proactiva. Y sobre todo en los focos de personas solas o de personas que están en unas determinadas situaciones de soledad, bueno, pues se utiliza mucho. Y la verdad es que es un servicio muy valorado, que durante la pandemia también, que también tenemos que ser conscientes, se ha dedicado sobre todo a las personas que están en soledad, bueno, pues proactivamente llamarles, ver qué necesidades de comunicación, como decía ella, estoy hablando mucho rato, bueno, pues saber que al otro lado del teléfono tienes a alguien que te escucha, pero es cierto, no deja de ser un servicio para, bueno, pues para atender y para que ese sistema de protección y de prevención de las personas mayores a través de este sistema sirva, pero sí que es uno de los aspectos más importantes del servicio. Carmele, a veces eso, la detección, ¿no? Dicen, es que cuesta detectar a las personas que lo están pasando mal. Yo ahí tengo ciertas dudas, ¿eh? Yo creo que todos identificaríamos fácilmente personas que sabemos y conocemos que lo están pasando mal. Pero bueno, es verdad que, sobre todo, más que las que están sufriendo soledad, las que están aisladas, porque hay mucha gente que es que vive en sus casas, que no salen, que apenas tienen interactuación. Entonces, así que son difíciles de saber dónde están, ¿no? Y para ello hay proyectos bonitos. Tenéis ahí el Mirada Activa, ¿no? Bueno. Con Mirada Activa llevamos trabajando más de 7 años y este programa a mí me parece que lo único que apela es al sentido común. No estamos construyendo nada distinto de lo que, bueno, pues igual hace 30 años existía, que es pues que la gente esté un poco atenta y pendiente de lo que pasa alrededor suyo, ¿no? En este caso son las personas mayores que están en las asociaciones de personas mayores las que invitan a las personas que participan en la asociación a que trabajen como antenas sociales para identificar situaciones, y aquí somos amplios en la mirada de soledad, que tienen algún tipo de necesidad social. Estas personas que actúan como antenas lo único que refieren es, creo que hay una persona en mi barrio que igual necesita que alguien vaya. Lo que hacemos es ir y bueno, ver primero si esa persona nos quiere abrir y ver si tiene algún tipo de necesidad, y luego hacer una tarea tan sencilla como que es conectar. ¿Usted sabe que existe una unidad de base en su barrio? ¿Usted sabe que existe un servicio de ayuda a domicilio? Pues muchas veces no se acaban de casar esa demanda con la oferta porque la gente desconoce que en el servicio social de base hay una respuesta a lo que esa persona tiene, ¿no? Esa mirada se ha ido extendiendo, también son las propias organizaciones donde trabajan profesionales con personas mayores las que nos identifican, y recientemente el municipio de Bilbao buzoneó a toda la ciudadanía con un teléfono para decir, si usted observa cualquier situación que usted cree, nosotros nos gusta más hablar de fragilidad social, póngase en contacto con este teléfono porque vamos a acudir. Yo creo que esto debería de fluir de una manera sencilla y natural. Esto en una versión de un municipio más pequeño pues probablemente esté mejor resuelto, pero ahora que vamos a empezar a trabajar en la Mancomunidad de Debagoiena, municipios más pequeños, vamos a ver, porque también igual hay mucha soledad bueno, que se vive con, bueno, pues con una cierta reserva, con vergüenza,
y que también tenemos que aflorar, ¿no? Sí, además era un poco cómo cada uno interpretamos la soledad, porque si os habéis fijado en la persona que ha dicho que había cuidado primero de su hijo, ¿quién era, no? De su madre y luego de su hijo y luego de su mujer, pero que él nunca se había sentido solo, ¿no? Sí. Y decía yo, ay madre mía, fíjate, qué raro, ¿no? Porque pienso que en una labor de cuidado tan continuada y tal, seguro que has podido tener momentos de soledad. Pero claro, cada uno lo percibimos. Yo creo que ese es un aspecto muy importante también, ¿eh? El de la soledad de las personas cuidadoras. Sí. Están muy acompañadas, están dedicadas pero en la estrategia que estamos ahora haciendo sobre personas cuidadoras familiares sale, o sea, tú puedes estar muy ocupada cuidando a tu madre y estás totalmente sola o te sientes sola porque además tienes en casa a tus hijos y a tus nietos que están haciendo otras cosas, pero tu encargo es ese. Y es la soledad que viven durante el cuidado y de repente la soledad con la que se encuentran cuando ha terminado ese cuidado. O sea, ha sido una dedicación tan grande, no se han preparado ni para el final de la vida ni para qué pasará después de que yo dedique. Entonces, ahí es un aspecto que tenemos que empezar a cuidar muy mucho porque son muchas las personas, sobre todo mujeres, también es cierto, en este caso era un hombre, pero sobre todo son mujeres que se dedican a los cuidados familiares y que están muy, muy, muy solas. Sí, es un poco lo que decíamos al inicio, si tú has construido tu identidad como cuidadora, el día que dejas de cuidar, pues te quedas sin tu propia identidad, utilidad, o para lo que tú eras importante. Yo, fíjate, en relación con la segunda intervención y por la etapa en la que estamos ahora, decía una señora, claro, me han cerrado el club de jubilados, me han cerrado la gimnasia, salgo a la calle. Claro, salgo a la calle a ver quién me habla. O sea, muy duro ese testimonio. Sí. También creo que ahora tenemos que buscar otros espacios alternativos. Claro, si no va a estar abierto el gimnasio, si no va a estar abierto el hogar de jubilados, ¿dónde nos relacionamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que buscar respuestas ágiles para, bueno, pues volver a reconectar a esas personas y que encuentren un espacio. Esta mujer lo único que está reclamando es que alguien converse con ella, ¿no? O sea, estoy casi esperando a que alguien pase y me diga algo. Eso es muy duro. Ha sido muy duro ese testimonio y además cómo también le afecta la fragilidad en tu salud, ¿no? Hace también que en un momento dado digas, es que tampoco me encuentro bien y eso... Comentábamos antes, a nivel sanitario la soledad es un factor de riesgo, tanto de demencia, de deterioro funcional. Claro, ella deja de ir al gimnasio, dejo de relacionarme, dejo de hacer mi rutina, entro en un bucle y ella lo que decía, vamos, quiero relacionarme. Pero si fijáis, todos tienen un elemento común, es heterogéneo, y cada uno la percibe de manera individual y asociada a algún sentimiento de pérdida. Bueno, pues pérdida de los hijos que se van del hogar pero están cerca, pérdida del cuidado. Bueno, y hay otro elemento también, ahora vamos a crear nuevos elementos de comunicarnos, ¿no? Bueno, pues hemos visto que los jóvenes o los adultos nos comunicamos más telemáticamente. Vamos a ofrecer también eso a las personas mayores. El teléfono ha servido como en caso de la asistencia, oye, a mí me ayuda a que me hablen, que me digan, pues es el contacto, pero hay que estar ahí. Pero yo creo que ese es otro temazo, ¿eh? Es decir, la tecnología, el teléfono, pues que es igual lo más básico, ¿no? Al final, Betion, lo que ofreces. Pero bueno, como hemos visto durante la pandemia, como ha habido gente que se ha quedado especialmente aislada porque no era capaz de hacer una videollamada. Ya no estamos hablando de otras cosas más complejas. Entonces, esto también tiene que ser un elemento para abordar. Es decir, cómo la tecnología está aislando a personas, ¿no? O sea, al final, lo que relatan desde Betion es que, o sea, la gente incluso llama, ¿no? para mantener una conversación. Yo creo que ese es un reto, o sea, cómo conectamos a las personas en formatos no presenciales, más allá de la pandemia, pero porque habrá otros momentos donde yo estoy aislada porque no hay un ascensor en mi casa o porque temporalmente no puedo salir, ¿no? Entonces, ¿cómo mantengo contacto cuando lo presencial no es factible? Sí, ahí tiene mucho que ver todo el movimiento Lagunkoia, Euskadi Lagunkoia, Jon, en esos grupos motores de los diferentes municipios que tienen que estar precisamente eso, muy atentos a decir qué necesidades la brecha digital. Creo que en Getxo y en el grupo motor ha sido un clásico. Sí, el otro día salieron dos cosas en Getxo Lagunkoia que están apareciendo hoy también aquí, ¿no? Una es esta, ¿no? Es decir, cómo abordamos esto de la brecha digital, que no solo consiste
en repartir teléfonos, ¿no? Hace falta teléfonos con 3G, con 4G, con 5G, con Wi-Fi, enseñarles a manejar, aprenderlo, tal, no sé qué, ¿no? Y luego otro elemento es el de los espacios. Es decir, parece mentira que en una sociedad, en una ciudad como Bilbao, o como Guecho, o como algunas ciudades de Euskadi en la que hay cantidad de lonjas vacías, que llevan años vacías y que no se ponen en funcionamiento nunca, o otros espacios públicos que se dedican a otros usos religiosos, sociales, deportivos y tal, en esta circunstancia esto pues no se ponen a disposición de, ¿no? Es decir, que yo creo que nos falta también una cosa que has dicho tú antes, que es pues tener un poco de imaginación y de flexibilidad en la adaptación a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y este problema no es de ahora, viene de antes, no vamos a hablar del COVID, pero el COVID sí ha provocado una visibilización de estas cosas clara, ¿no? Es decir, que haya el otro día, uno de los temas que se planteaba en Guecho era ese, es decir, cantidad de asociaciones de personas mayores no pueden desarrollar su actividad habitual porque los espacios les obligan a reducir mucho la cantidad de personas que participan y eso hace que no sea sostenible económicamente y tal. Bueno, pues vamos a ver cómo activamos los espacios que están sin usar, ¿no? Y si te das una vuelta por las calles de las Arenas, pues haces una lista pues de 1.500, ¿no? Que son espacios que si no los compra una tienda de chinos, no tiene ninguna salida al mercado, ¿no? Exacto. Sí. Pues hay que ser un poco creativos y un poco eso, con nuevas ideas que desde luego ayuden porque sí que es verdad que lo han valorado y no solo en esta que hemos visto en este Kalean, sino que hubo muchas más entrevistas y sí que hacían uso esas asociaciones, esas actividades que van, les ayudan desde luego a ocupar horas y a hacer actividades que les hacen sentir bien. Entonces cuando eso se está cerrando en este momento hay que estar ahí, ¿no? Bueno, no sé si la brecha de género mejorará en las generaciones futuras que vengan, pero desde luego también. Nosotros, afortunadamente, en las pocas iniciativas que estamos haciendo con mayores, ya vemos que cada vez están accediendo de manera más habitual a herramientas sencillas. O sea que la tecnología también se tiene que hacer amigable. Y bueno, ahí lanzamos un mensaje a todos los que están haciendo y fabricando estos móviles y que están fabricando estos ordenadores, que también haya que hacerlo un poco más en formatos accesibles, amigables. Yo lanzaría también un reto al sistema educativo, es decir, y al sistema de servicios sociales. Necesitamos nuevas profesiones, nuevas competencias, es decir, nosotras desde la unidad I+D+I lo que hemos ido comprobando a lo largo de estos 9 años es que la tecnología tiene que ir acompañada de competencias gerontológicas, de discursos de las personas que estamos. Nosotras hablamos de apoyo sociotecnológico, bueno, nos hemos inventado este término. El mundo de lo social tiene que incorporar tecnología y la tecnología se tiene que llenar también de nuestro discurso y tiene que entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Muchas veces se están ideando dispositivos pues que no están al alcance de cualquiera en la dificultad, ¿no? Y cuando luego compruebas que hay tecnología que es muy sencilla de manejo. Entonces, yo creo que eso que a la cabeza cuando preguntamos para la estrategia vasca de apoyo a personas cuidadoras, nos comentaba alguna de las mujeres cuidadoras que claro, su hijo estaba en una silla de ruedas muy moderna, último modelo de no sé qué, pero cuando le llegaba la ayuda asistencial que fuera, la persona no sabía manejar esa silla, con lo cual era un inconveniente de que no se podía ir ella, porque era la única que sabía manejar esa silla. Entonces eso hay que formar, como bien dices también, ¿no? a los propios personas y generar competencias que puedan posibilitar esto, ¿no? Y a mí me gustaría llamar la atención sobre una cosa muy rápida. O sea, hemos visto una cosa bastante clara y es que también esto de la soledad de personas muy mayores tiene sesgo de género clarísimo, ¿no? Pero hay otros sesgos que habría que tener en cuenta también en las personas mayores, ¿no? La procedencia, las personas migrantes, personas LGTBI. O sea, hay algunos colectivos que esto de la soledad y cuando son mayores yo intuyo que lo tienen que vivir de una forma también bastante dramática, ¿no? Sí. Y esto no suele aparecer muchas veces en los estudios, en las percepciones, en esto no suele aparecer claramente, ¿no? Yo creo que habría que empezar a enfocar un poco también ahí. Probablemente no sea la parte mayoritaria de la sociedad, las personas mayores, pero sí no les podemos dejar de tener presentes cuando abordemos
todo este tipo de historias, las previas y después también las terapéuticas. Sí, como hemos dicho antes, va a haber otros 4 programas que van a abordar este tema y desde luego en uno estaba muy pensado el género, la diversidad funcional, estos otros colectivos o minorías que también pueden tener sus propias características y vivirlo de otra manera, y también incluso la vivienda, porque hemos visto cómo influye el hecho de vivir solo o sola, y entonces, bueno, qué modelos de vivienda, qué nuevas alternativas se nos está dando que pueden ayudar a prevenir esta percepción. Vivienda con la accesibilidad. Sí. Es que no puedo salir de casa, tengo escaleras, ahora he tenido una fractura de cadera, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí. Y bueno, hay una cierta responsabilidad también de cada uno en hacernos mayores. Social Yo tengo, individual. sí, También. social e individual. Yo tengo algún familiar que yo no hago más que advertirle, por favor, vivís en un piso, en una casa muy grande, aislada, de 2 plantas, todo lo tenéis arriba, la acera, no hay acera, vas a una carretera general, hay que ir pensando en ello, porque pensamos siempre que no nos va a tocar, ¿no? Y luego al final, pues cuando nos toca es de mala manera, rápido y bueno, pues a ver. Estamos en este programa, hemos decidido que vamos a... porque hay un poco de estigma en esto de la soledad. Nadie quiere reconocer que se siente o que se ha sentido sola, porque bueno, parece que es un poco fracaso, ¿no? No hemos sabido Hemos visto en una de tener o las entrevistas, atrapar. ¿no? Uno de los señores ha dicho, bueno, yo cuando me sienta sola la persona no sirve para nada. No, pues no es malo tampoco sentirse solo. Yo creo que todo No, exactamente, es un sentimiento con el que convivimos sí y que si vive lo... como un poco estigma y asociado sobre todo al envejecimiento. Bueno, sí, pero todos nos sentimos solos. Bien, pues esa era un poco la pregunta final antes de agradeceros. Carmela, os la voy a hacer a cada uno. ¿Tú te sientes sola o te has sentido sola? Bueno, yo lo que creo es que hay que incorporar la soledad como parte de la vida, entonces, y vivirlo con naturalidad. Como nadie me pregunta, ¿tú te sientes enferma? Pues claro, en algún momento estoy enferma, es decir, yo creo que la soledad hay que incorporarla y vivirla con naturalidad. Otra cosa es cuando la soledad uno empieza a percibirla como un problema. Y ahí también yo creo que nos tenemos que dotar de competencias personales para ser capaces de construir, decía Maite Sancho, un nuevo rol. Hay que transitar por roles diferentes, ¿no? O sea, yo creo que la soledad es un problema social, pero también tenemos que pensar en cómo nosotros vamos construyéndonos para distintas etapas, es decir, esas situaciones de fallecimiento, de abandonos van a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, cómo generamos competencias para transitar pues, de una forma, bueno, pues lo más exitosa posible. Sí, sí me he sentido sola. ¿John? Sí, claro. No, sí. No, además, yo tuve la pérdida de mi mujer hace poco y tal, y sí, claro, hay momentos, bueno, no sé si son de soledad o de vacío, ¿no? En cualquier caso, lo que te exige sí es a un combate personal, ¿no? O sea, intentar trabajarte y trabajar, ¿no? Para que esos espacios de soledad se conviertan en algo productivo para ti y para los demás, ¿no? Yo creo. Por lo menos es la opción que tomamos, pero si acertada o no. Seguro que sí, te vemos en muchos sitios y participando muy bien. Yo también me he sentido sola. Ha habido momentos en los que no era una soledad deseada, era un descanso, ¿no? Pues cuando teníamos a los niños pequeños, pues dices, por favor, un momentito de soledad para mí, que ahora mismo no estoy... Pero sí, lo que no tenemos que hacer es tener miedo a la soledad y que cada uno tenga su percepción de la soledad como propia, ¿no? Pues dependiendo, es que mira, fulanito que solo está ahora, porque eso, sus hijos están no sé dónde y ella se ha quedado solo. Yo creo que tenemos que aprender y que las circunstancias en cuanto a la gente que nos viene por detrás van a ser diferentes a las que hemos vivido nosotras con nuestros mayores. Entonces, bueno, pues sí, me he sentido sola. Había veces que cuantos más problemas, sobre todo en esta última etapa, cuantos más problemas tienes, más sola te sientes, pues porque los tienes que afrontar tú y porque son decisiones que hay que tomar, que al final son en soledad, ¿no? Pero bueno, también te hace crecer y te hace pensar en que, si he salido de esto aún en ese tanta angustia, pues podré tirar para adelante más veces. Sí. Y Carolina, que lo comentabas en mi momento y tal, necesitas, quiero soledad, pero sobre todo asociado a expectativas, problemas y problemas vitales. Y luego pues en mi práctica diaria como médico geriatra también lo ves y bueno, una llamada de atención a la sociedad. O sea, bueno, no es malo sentirse mal, solo. Hay que ver hasta qué punto podemos ayudar, ser conscientes de esas antenas que hablabais, mira, pues cartas a todo Bilbao, pues
vamos a darnos cuenta como sociedad, como persona individual de esas llamadas y qué podemos hacer. Nosotros nos hablaban en una, ya por terminar, en una mesa redonda que tuvimos, que deberíamos de tener los barrios vintage. Que en nuestros tiempos yo he pasado la vida en la calle. Y en la calle enseguida sabíamos quién estaba malo, quién venía, ha venido la ambulancia, ha venido, y sabías dónde quién venía. Ahora estamos cerrados en nuestras comunidades, en nuestras vecinas, y decían, deberían de volver los barrios vintage, de estar en la calle todo... Con el límite de 30 va a venir. Pues sí, es verdad. Pero bueno, es un poco la tendencia, a que las propias ciudades vamos a crear esos barrios, darles vida. Hay espacios para las personas, no para los coches, ¿no? Sí. También. Jugar al fútbol en la calle, cosas de estas que antes se hacían y ahora es imposible. Sí. Las escuelas que antes estaban abiertas y ahora se cierran. Sí, bueno, pues ahí seguro que se surgen, a nada que nos pongamos un poco creativos, surgen ideas, seguro. Y bueno, pues sobre todo agradeceros que hayáis compartido este espacio aquí cortito, pero muy agradable. Os invito a quedaros para la próxima sección, que vamos a hablar de Stop Estereotipos. También lo decía Maite al inicio, qué importante es no generar muchos estereotipos de cómo tiene que ser, ¿no?, las personas mayores, porque ya hemos hablado de que cada una es un mundo y una realidad. Y entonces vamos a intentar romper algunos, no solo estereotipos, también tabús, porque hemos empezado con un tema un poco intenso que parece que no se habla apenas, que es el de la sexualidad en las personas mayores, cuando ya vas teniendo años, ¿no? Parece que es que llegas a una edad y ya no existe. Entonces vamos a dar paso a Amaia Bakaikoa, psicóloga clínica y además sexóloga, que bueno, pues nos va a dar un poquito de luz también sobre este asunto, y además tenemos una valiente, a Trinidad, que se va a atrever a contarnos su experiencia y vamos a hablar de sexo. Así que damos paso a Stop Estereotipos.